Ahora, en este preciso instante, realizamos Contemporáneos, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos, en Radio La Mosquitera. Muy requete buenas noches, sean bienvenidas chicas y chicos a esta instancia de vida radial a la que hemos intitulado desde hace ya un montón de años Contemporáneos, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Pablo, querido, ¿cuándo vas a arrancar vos, por favor, el programa? Que ya no sé qué decir. Bueno, pues es el clásico. Sí, Un el clásico. pie, me das el pie. Yo soy medio lento. Mira, cuando empezamos el programa yo no hablaba. Exactamente, sí. Así que sí, hice varios meses un programa sin hablar, así que eso ya es un avance. Buenas noches a los que están del otro lado, buenas noches al operador. Así se construyó un mito. Es verdad, no hablaba. Al otro lado del vidrio, el operador es el señor jefe de operadores de Radio La Mosquitera. No, el operador, el decano de los operadores. Buenas noches, Marcelo Rojas. ¿Cómo le va? Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Tanto tiempo, hacía mucho. Tanto no tiempo, tantas tardes. El otro día, ¿a quién le decía? Sol, cuando fue el cumpleaños. ¿Cómo extraño la radio de todos los días? A pesar de que he rabiado y vos sos un testigo que no me va a dejar mentir, lo que he rabiado, por Dios, haciendo radio cuando hacíamos todos los días, pero te lo juro también, al mismo tiempo de corazón, que lo extraño. Es hermoso hacer radio. Hermosísimo, sí. Aparte de una cosa, menos mal que dijiste cómo extrañabas hacer radio y como no dijiste cómo extrañabas a mi operación, porque se va a ofender el que está atrás, ya necesito ofender hace rato. Exacto. Un poco más allá del vidrio y de Marcelo, está Darío Figueroa, nuestro habitual operador de Contemporáneos. Levanta la mano y les mando un beso para todos. Bueno, amigos, Contemporáneo, como les decía, es un programa dedicado habitualmente a presentar literatura. Históricamente ha sido un programa concentrado en torno a un autor, a una autora, pero también estamos interesados por un montón de otras cosas. Como por ejemplo, Pablo, lo que pasó con un amigo, un amigo muy querido. La verdad que es una persona a quien yo le tengo mucho aprecio y siempre voy a estar agradecido a él. Él fue la primera persona que editó un texto mío, mira vos, Alejandro Frías. Canito. Se trata, el Canito. Que esta semana ha vivido una circunstancia horrible, pero al mismo tiempo también me parece digna, ¿no? Y heroica, en el sentido de que está bueno que las ratas se hagan ver. Porque se sientan amenazadas. De todas maneras, bueno, es de público conocimiento lo que sucedió a partir de una nota publicada en MDZ el 28 de abril, puntualmente. Lado B, Dorrego, un barrio que duele. Sí. En donde Canito con un muy buena pluma, nota. muy breve. La verdad que ese poder de síntesis y al mismo tiempo muy emotivo y muy puntual donde quiere pegar. Sí. Sin pegar, porque la verdad que es muy sutil, sí, en realidad, ¿no? Sí. Da cuenta un poco de su infancia, una infancia bajo las botas. Y bueno, cómo se construyó en su infancia a partir de silencios, a partir de acuerdos que después él fue descifrando. Y creo que es interesante en cuanto a la labor del periodismo en Mendoza, o sea, salir un poco a decir, bueno, me hago cargo de esto que escribo, esto que yo escribo tiene una incidencia. Lamentablemente ha tenido estos efectos, ¿no? de que las ratas salen y tratan de golpear, pero también lo veo como algo positivo que ha tenido mucho apoyo. A eso me refiero, ves que ese es el costado, ¿cómo decirlo?, de dignidad, que dije recién. Digamos, seguramente se debe sentir emocionado, ¿vale? No he hablado con el Canito, pero bueno, queríamos empezar así el programa. Por si alguien no lo sabe, lo que sucedió después de que Canito publicara la nota en MDZ fue que empezó a recibir amenazas. Recibió una copia de la nota por debajo de la casa de sus papás. De sus padres, y después apareció pintada la casa le tiraron no sé si una bombita con pintura roja. Claro. Y bueno, también lo empezaron a amenazar por internet. Y amenazas concretas, sí, totalmente. De todas maneras, bueno, ha habido una movida en la justicia, se presentó, él en la justicia se lo denuncia.
tuvo el apoyo del organismo de derechos humanos, de muchos otros periodistas y gente que lo conoce, y inclusive gente que no lo conoce, por ejemplo los posteos de las notas, gente que por ahí siempre está el que manda fruta y sabemos cómo funciona eso, pero también digamos que si hacemos un saldo positivo me parece interesante la introducción de mucha gente que lo saluda, pero y también está preocupada porque haya sucedido eso. Totalmente, hay que estar preocupado y al mismo tiempo, como dijiste vos recién, es genial que un periodista, que un escritor, Alejandro es escritor, además de laburar como periodista, tenga incidencia, ¿viste? Eso está genial, así que valga para eso. Y Lado B no fue el título del libro de cuentos, ¿no? Sí, se llama Lado B. Excelente libro de cuentos, por cierto. A mí me gustó mucho. Sí, bueno, que tuvo todo su tema con el premio Vendimia, que no se lo publicaron, se lo publicaron mal, que tuvo que ir a pelearse a la Feria del Libro y hacer una especie de presentación paralela en la puerta del Museo de Arte Moderno. Sí, recuerdo. Recomendado el libro de cuentos, si lo consiguen, porque lamentablemente no circula mucho. El libro de cuentos de Alejandro Frías, recomendado. Bueno, y esta noche en Contemporáneo vamos a estar en torno a Verónica Viola Fischer, una escritora natural de Buenos Aires. Algunas cosas como anticipos de qué va esto de la escritura de Viola Fischer. Dice, atenti, de la música del cuerpo proviene una verdad indisoluble, pero si hubiera caído una hoja filosa sobre su nuca, ¿qué palabras escribiría nunca? Otro, ser poseída por quien fue hecha para también dejarse poseer por otro es tan humano que me da escalofríos. Bueno, amigos, esta noche, Verónica Viola Fischer en Contemporáneos. Hay una mariposa en la palma de mi mano, tiene un diente plateado para curar. La radio está alta, cuelga, desde el cielo una canción, después otra y después piden que cantes, pero lo tuyo es el baile. No puedo entonarme con un tinto espeso, eso sí, acá en las tetillas que vibran, que sueltan, leche oscura. Cantar sí, pero con el coso hinchado, que se mueve como una lengua y dice, no perder el equilibrio, la dureza, resistir. Hay una mariposa en la palma de mi mano, tiene un diente plateado para curar. La radio está alta, cuelga, desde el cielo una canción, después otra y después. Piden que cantes, pero lo tuyo es el baile. No puedo entonarme con un tinto espeso. Eso sí, acá en las tetillas que vibran, que sueltan leche oscura. Cantar sí, pero con el coso hinchado, que se mueve como una lengua y dice, no perder el equilibrio, la dureza, resistir. Ese texto es de Verónica Viola Fischer, la escuchamos recién leyendo desde el Festival de Poesía Salida al Mar, allá por 2009, y una característica elocuente de todos los festivales y recitales de literatura es que los micrófonos andan muy mal, por eso yo se lo volví a leer, pero no queríamos dejar de escuchar a Verónica. Y lo que ahora suena en nuestras cortinas y seguirá sonando durante toda esta noche es un hermosísimo disco de Brian Eno y John Cale. A ver, Marce, cómo suena esa genialidad. Verónica Viola Fischer nació en Buenos Aires en 1974. Ha publicado, atente con los libros, Hacer Sapito en la editorial Nusut en 1995. Sin duda este texto, el más relevante de los escritos por Viola Fischer. Después publicó A Boca de Jarro en edición a secas en 2003, una serie de ediciones, según leí, que nunca vi, que venían en una cajita, venían textos, era como una edición plural. Un texto, ¿no? bastante artesanal también. Ese texto en 2003. Después publicó Arveja Negra en Vox en 2005. Vox, esa editorial de Bahía Blanca a la que hicimos referencia, exactamente, hace un tiempo cuando trajimos a Ortiz al programa. Y Notas para un agitador en 2008 en La Calabaza del Diablo, una editorial chilena. Eso es lo último que conocemos que ha publicado Verónica Viola Fischer. Otro datito sería que está
la antología Monstruos de Arturo Carrera. Sí, con textos que no aparecen, que son inéditos, o al menos no aparecen en el texto de Hacer Sapito. No es una autora que tenga mucha publicación, digamos, no ha publicado mucho. Bien, eso es lo que le hace, charlamos un rato antes de comenzar el programa con Darío, que eso lo hace un poco extraña, anómala dentro del conjunto de autores de la época, no generacionalmente, porque la mayoría parecen polígrafos, ¿no? O sea, escriben y publican mucho. Claro. Lo cual, a mi entender, a veces eso funciona y otras veces no. O sea, la calidad muchas veces merma, no digo en la mayoría, pero generalmente hay una merma en la producción, no en la calidad. Sí. Bueno, y acá hay 2 datos, este primer bloque de contemporáneos. Por lo general hacemos una presentación general, un encuadre biobibliográfico de los autores, y hay 2 cosas para decir en torno a Viola Fischer. Algo relacionado a lo que recién nos decía Pablo. Está entendida dentro de un grupo de escritores porteños de Buenos Aires, a los que se llama generación del 90, o literatura de los 90, y bueno, es como una de las 2 o 3 chicas que andaban por ahí, ¿no? Entre Durán, Rubio, claro, sí, Gambarota. O sea, por ahí también se habla de Viola Fischer un poco por la relevancia o por la lectura que hacen los 18 Whiskies a la hora de, ¿no? Puntualmente en el caso de una reseña que le hace Alejandro Rubio, bien, un peso pesado, digamos, si lo hay, y que de alguna manera ha sido como no digo que valora la obra de ella, una reseña muy favorable, una reseña muy importante, muy favorable a la obra de ella. Hay que entender también que son autores que en su momento plantean cosas que, si uno ve el panorama de la literatura argentina anterior a los 90, obviamente que es rupturista. Claro. Yo encuentro que hay una ruptura que ya cuando avancemos un poco más en el programa vamos a volver sobre el punto, pero que la hace, digamos, mencionable en los panoramas de la literatura a partir de los 90. Claro, una de las cosas mencionables es la publicación de ese libro, Hacer Sapito, en 1995. Hacer Sapito es un texto poético, pero tremendamente duro, es de una dureza impresionante. Uno de los textos describe una violación, lisa y llanamente, una violación, un abuso de menores. Hay una voz, hay un yo muy adelante, digamos, al texto, un yo que está enunciando todo el tiempo, tropelías hechas por la cultura patriarcal, ¿no? La cultura del padre. Hay una cuestión de incesto de fondo en el texto. De todas maneras es difícil porque tiene múltiples lecturas el texto, o sea, quedarse con el incesto per se o explícitamente no es una de las formas de leerla solamente, va mucho más allá, es bastante tramposo en ese sentido. Está bien. De todas maneras, por el tema es muy duro, por el tratamiento que tiene el tema también es mucho más duro, bien por el uso del lenguaje que tiene. Que lo podemos ubicar con cierta dureza de otros autores en la época, ¿no? Siempre recuerdo yo cuando se lo habla de los autores de la época, Gambarota, por ejemplo, en Puntum, Alejandro Rubio con Agua Pesada, el mismo Durán, bien, son autores que por ahí a la hora de enfrentarse a la realidad no van con un sentimentalismo pasado de moda, sino que escriben con alambre púa para dar una imagen, ¿no? Claro, pero saliendo del incesto, que es uno de los ¿cómo decirlo? De los textos que están en ese libro, todo el libro gira en torno a lo que en estos días se conoce como cuestión de género o temáticas de género, y desde la perspectiva de la tropelía, insisto, hecha por el patriarcado a las mujeres, o a ese yo enunciante que es la voz de una mujer. Bueno, después yo he puesto acá algunas anotaciones a manera de presentación de Viola Fischer. Esto que dijimos recién de Hacer Sapito ya es un dato a tener muy en cuenta. La temática de género y en particular el efecto del patriarcado sobre algunas conciencias, en este caso las conciencias de las mujeres, es una de las cosas que está ahí latiendo fuertemente en el libro, ¿no? Y particularmente en cómo es esa conciencia, ¿no? Se quiere de género peleando con la cultura del padre, ¿no? Para citar a alguien conocido, tiene que ver con la forma y la torsión que hace el lenguaje. Claro. Eso se ve reflejado en la forma de escritura
Viola Fischer. Sí, ahí hay otro dato también, que Viola Fischer, como otras chicas que escriben parecido a Viola Fischer, han ido a la escuela de Diana Velesi. Entonces, a mí en esa torsión de las líneas a la que Pablo a la que estaba haciendo referencia, veo mucho de la mano de Diana Velesi. Esa es mi opinión. Y este también ahí te hace ruido. Claro, y este también es un dato para aportar. Sí. Bueno, ella misma. Podemos pensar en una coterránea que tiene alguna sí, cosa sí, semejante. También fue a la escuela de Diana Velesi. Una escritora interesante. Hemos traído a contemporáneos a Diana Velesi en algún momento. Hay otra cosa que también a mí me interesa plantear en este primer bloque. Hay un par de cosas más. Yo he puesto mucho el fuero de lo psicológico. Véase Poesía del Yo. ¿Qué querrá decir todo esto? Y mucha mención, mucha enunciación del cuerpo. Partes, funciones, fluidos. Esos son datos de presentación de Viola Fischer, ¿no? Es raro esto, ¿no? De cierta literatura hecha por chicas o por mujeres, donde lo psicológico y la denominada poesía del yo tiene mucha preponderancia, ¿no? En torno a esto yo me he hecho muchas preguntas esta tarde, y en torno a cómo operó el patriarcado y el machismo, si se quiere, en las escrituras de ciertas mujeres. Yo la verdad que son solo preguntas, ¿no? Si hay una relación entre una cosa y la otra. Yo creo que toda aproximación a cualquier arte, puntualmente la poesía, siempre son tentativas de aproximación, ¿no? Yo creo que uno ensaya respuestas posibles, no las va a tener siempre, y no las va a tener nunca, tal vez, con respecto a esto. Creo que sí hay un acercamiento entre el cuerpo y la escritura. Creo que el cuerpo se pone en primer plano como para poder agenciárselo, como para recuperar ese cuerpo mediante el lenguaje que fue usurpado durante siglos. Creo que hay un trabajo sobre eso. Una afirmación del yo como recuperación del cuerpo. Claro, de todas maneras, a mí personalmente, como lector, creo que hay una especie de agotamiento de cierta fórmula. Yo creo que toda poesía, cuando llega a una especie de estancamiento, porque se hace como una fórmula, deviene otra cosa, ¿no? Me parece que en cierta poética hecha por muchachas hay algo de ese estancamiento. No todas, no, para nada. De hecho hay muy buena y que justamente está en una mutación constante con respecto a una problematización constante. Pero también, así como una vez el año pasado cuando vimos a Martín Rodríguez, ¿te acordás que hablamos sobre si había una forma de hacer un poema peronista? ¿Te acordás? Sí. Bueno, creo que también hay una forma de hacer un poema feminista o un poema de género a la carta, como si se siguiera un menú. Es fuerte lo que acaba de decir, ¿eh? Pero bueno. Y bueno, pero sí, a ver, no vamos a dar ejemplos, pero creo que está lleno de esos ejemplos. Como cualquier, para hacer poesía social también puede seguirse una fórmula. Exacto, sí, en la poesía social no hay duda de eso. En realidad yo estoy criticando la fórmula, ¿no? Sí, o sea, como hacer poesía barrial. Claro, también hay una fórmula. Te describe una esquina a alguien que pasa y alguna postal drogas, claro, un poco de borde y términos callejeros. Y la china que pasa arrastrando, claro. No, me digo, a eso me estoy refiriendo, las fórmulas que terminan en realidad evidenciando un estancamiento. Coincido con vos. Otro datito acá en este primer bloque es que Viola Fischer encuentra, como un montón de otras mujeres, chicas más o menos de su generación, un fuerte vínculo con Alejandra Pizarnik, ¿no? Una figura muy influyente en la literatura argentina. Fíjense algunas de las cosas que dice Viola Fischer en torno a Pizarnik, ¿no? Necesité olvidarla después de leerla, porque ella puede dejarte los ojos tatuados. Y creo que esto les ocurrió a muchas de mis colegas. Necesitamos olvidarla para no frustrarnos en el intento de imitarla, de querer parecernos, aunque ella es a la vez la que nos descubre nada menos que una nueva forma de escribir. Bueno, un dato fuerte, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta también. ¿Es Alejandra Pizarnik una escritora antipatriarcal? ¿Una escritora antimachista? Tengo mis dudas de considerarlo así. Me parece más bien Pizarnik una escritora que no sé, que está dentro de la cultura patriarcal en caminos de degradación, ¿no? Pero sin plantear cuestiones de género. Bueno, a propósito de eso, más allá del mito pizarnikiano, ¿no? Que está la biografía, el ensayo que hace Aira sobre Pizarnik, que justamente habla de la elaboración del personaje de Pizarnik, de sí misma, cómo lo va creando.
De todas maneras, con respecto a eso, yo no sería tan taxativo en decir que no encuentro una ruptura con el discurso patriarcal en Pizarnik. No la encuentro en toda la obra. Sí creo hacia el final, sobre todo puntualmente con la bucanera de Pernambuco. Ese texto sí. Creo totalmente. que ese digamos, es radiactivo con respecto a lo que viene después en la literatura argentina escrita por mujeres. De hecho, en Viola Fischer encuentro en esa especie de crueldad o coqueteo con lo vulgar, bien, esa herencia. Bien. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención de notas que le han hecho en Chile, que lo primero que señalan es como una heredera de Pizarnik. Y yo, salvo en ese punto, bien, en cierta oscuridad, cierto juego con el tabú, ¿no? Con el tabú, acá concretamente con el incesto, encuentro cierto acercamiento a la poética de ella, pero el resto... Ok. Es igual a la madre que no es madre, es llenadora, de cabezas huecas, con mierda hay que limpiarles la boca antes de hablar. De mí porque soy yo, el único que supo conseguir los laureles y las harás jurar con gloria, conglomerado de conchas, vos, tu madre, tu abuela, mi futura nieta seguir, calladas. Este es uno de los textos de ese libro, Hacer sapito, de Verónica Viola Fischer, esta noche en Contemporáneos.
Los Natas musicalizan esta noche contemporáneo. Es la familia. Ah, te gusta esta. Ahora te pone contento. ¿Ves? Cuando te traigo cancioncitas, no le gusta. El muchacho de negro, Pablo Grasso, le gustan Los Natas. Tu casa cuenta. En Mendoza cada día sumamos más hogares para la gente. 2.300 viviendas entregadas, 4.000 viviendas en ejecución, 3.500 viviendas a iniciar. Tu casa, un sueño que realizamos cada día. Mendoza, espíritu grande. Chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos. Segundo bloque de contemporáneos esta noche en torno a Verónica Viola Fischer. En nuestras cortinas, este hermosísimo disco de Brian Eno y John Cale. A ver, Marce, ¿cómo suena? Muy bien, en nuestro segundo bloque habitualmente nos dedicamos a repasar la palabra dicha en las entrevistas de los autores y autoras que traemos. En el caso de Verónica Viola Fischer, prácticamente no hay entrevistas. Directamente te diría que no hay entrevista. Está la extracción de algunas opiniones que se reproducen. Hay una sola entrevista hecha por Carlos Batilana, publicada en una revista que se llama Inti o algo así, que se encuentra en un PDF extraño en la red. Claro, está muy borroso en sí, o sea, que parece un facsímil más que otra cosa. Totalmente, y me acordé esta tarde que en su momento yo quise manipular ese PDF, cortarlo y pegarlo y no pude, y ahora sí se puede, así que bueno. Carlos Batilana le pregunta a Verónica Viola Fischer, en tu primer libro, es decir, Hacer Sapito, al que hemos hecho referencia y leímos recién un texto durísimo también, cerrando el primer bloque, en tu primer libro, dice Carlos Batilana, aparecen la figura del padre y la figura de la niña violada. La escritura poética es representativa de una experiencia o indicio de una experiencia. ¿Qué se puede decir acerca de esto? Pregunta el periodista, ¿no? A lo que Verónica responde, intuyo que mi escritura de poemas no es representativa ni indicio de una experiencia, sino una experiencia ella misma. Así lo siento cuando escribo, y deseo fervientemente que la lectura de esos poemas se convierta a sí mismo en experiencia de lectura, entendiendo experiencia en el sentido más amplio posible. Lo que responde Verónica Viola Fischer es lo que yo considero arte, ¿no? Digamos, el arte no es testimonio, no es autobiografía. No es necesariamente testimonio para hacerlo. ¿Sí? Bueno, ok. Después puede haber testimonios que tienen una dimensión tal que corren los límites de la realidad y entonces podríamos hablar de que ese testimonio se transformó en arte. Pero digamos, no es en principio testimonio. Esto mismo lo tratamos en el programa anterior con Vizcarra, ¿no? Que lo consideraban como autobiográfico y el hombre se entiende como un artista, ¿no? Como alguien que está contando lo que le pasó. Ahora, esto mismo es medio contradictorio con lo que hace Verónica Viola Fischer. ¿Qué sé yo? Dale. Un poco para ilustrar lo que dice Darío. Voy a leer un fragmento del texto de uno de los últimos textos que integran Hacer Sapito. Uh-huh. En otro idioma, mi primer apellido es un color, pero en mi país se utiliza como verbo. Cuando me pusieron mi primer apellido, cuando me lo pusieron, con fuerza era yo muy chiquitita y no podía hablar. Para explicarles que se olvidaban, para mí la última sílaba que haría ese apellido definitivamente mío, perteneciente a mí,
La sílaba agregada en otro idioma no es un color, significa que el sujeto u objeto es de ese color, pero en mi país se utiliza con otro contenido. Es diferente mi primer apellido a mí, porque carece de un final apropiado, de una terminación correcta. En otro idioma, mi primer apellido quiere decir Violeta. Estoy incompleta, me falta la sílaba da. Al último, doy por sentado que se entiende, aunque estuviera completa en mi apellido. No sería yo, entera, algo que me han quitado cuando nací y hasta cuando fui concebida en mi país, en mi lengua. Bueno, ese es uno de los textos, es puntualmente el texto que cierra Hacer Sapito, el libro de Verónica Viola Fischer. Hace justamente este hincapié en la cuestión de la violación, ¿no? Claro. O sea, el texto es tramposo en este sentido, o sea, puede ser tomado, o sea, si vos no tenés referencias sobre Viola Fischer, por ejemplo, no has leído ningún tipo de entrevista sobre ella, y en primera instancia, con este juego de credibilidad que uno tiene como lector, es estar retratando está contando una experiencia brutal, claro, de ella. Y acá es una entrevista un poco que neutraliza esa interpretación, lo cual no creo que esté mal, de hecho. Exacto. Bien, lo que pasa es que a la hora de leer el texto, obviamente, esa lectura se rehace, ¿no? Claro. De todas maneras, yo creo que el texto por sí solo habla, independientemente del trabajo, digamos, interpretativo de la prensa, ¿no? Claro, yo me quedo con lo que dice Viola Fischer en la entrevista, que el texto es una experiencia ella misma, en sí misma, ¿no? El texto, no la alusión que pueda hacer a hechos de la vida de nadie, ni de la autora ni de otros, ¿no? Y en ese sentido me parece que el arte tiene un germen de transformación poderosísima, ¿no? Y probablemente, como también leí esta tarde en la red, así... tiene que haber sido un texto muy impactante para muchas chicas, para muchos chicos también, pienso, ¿no? Hacer Sapito. Había ahí incluso el testimonio de una chica. Este texto, Hacer Sapito, se ha llevado al teatro. Sí, ¿no? Maruja Bustamante. Ha hecho la puesta en escena, un poco visualizando algunos aspectos, de al menos no todos los poemas, sino concretamente el poema que la ilustra ella, ¿no? Claro. Como un personaje obeso, una mujer que se siente rechazada, al mismo tiempo va construyendo su identidad. Que muchas veces no lo dice esto porque justamente el cuerpo vamos a ponernos teórico, del yo lírico que se esboza del fondo de esto, está construido a partir de la mirada del padre. Claro, exacto. Entonces, bueno, pero ahí el texto tiene gran poder corrosivo para contra el patriarcado, ¿no? Y en ese particularmente sentido, lo que a mí más me impactó en el texto, o sea, esa lectura y esa poner en evidencia la lectura del padre, ¿no? Claro. Como única lectura y que está sesgada y está constituida por la violencia. Claro. Sí, Hacer Sapito da cuenta de la basofia del patriarcado. Y en ese sentido creo que es un gran texto. Ahora, después, bueno, hay otros costados flacos que, bueno, todo tiene costados flacos, amigo. Más adelante, en la misma entrevista que hacíamos mención con Carlos Batilana, le pregunta el periodista, ¿qué tipo de relación tiene la poesía con la experiencia social? ¿Podés rastrear en tus libros algún eco de ella? ¿Cuál es tu proyecto de escritura actual? Ahí ya mezcla otra pregunta, ¿no? Viola Fischer responde, creo que esa relación depende de la relación del propio poeta con lo social. En términos más teóricos, me es imposible responder, no tengo opinión formada. Tengo un libro inédito, Notas para un agitador, un texto que ya está editado, ¿no? Y un conjunto de poemas, Veratómica, donde pienso que no exclusivamente, pero sí tangencialmente aparece algo vinculado a lo que me preguntás. De todas formas, he tenido también lecturas desde ese lugar de Hacer Sapito y creo que podrían hacerse respecto al segundo libro. Es lo que decíamos recién, es decir, Hacer Sapito tiene una dimensión de corrosión, de ataque hacia el patriarcado y hacia el machismo en general, y por tanto es un texto con un espesor social. ¿Viste? Claro, pero fíjate vos que, por ejemplo, si la situamos generacionalmente a Fischer, tenemos tipos como Gambarota, como Rubio, bien como el mismo Casas, que en la realidad, digamos, no tiene un doble fondo. O sea, es explícita, o sea, se trabaja con esto. En ella hay una cuestión de intimidad, es un trabajo desde la intimidad, pero una intimidad modosita, ¿no? Una intimidad
malentendida, ¿no? Así que no, creo que justamente sale como una Barbie forrada de alambre púa, ¿no? Sí, Esta es la imagen que tengo, ¿no? Claro. O sea, de una intimidad dura. Sí. Muy dolorosa y al mismo tiempo que es corta. Hay un texto, para mí uno de los mejores, que está anclado en la muerte del padre, o la muerte de ese padre que atraviesa todo el texto, y es re duro. Ahí, o sea, es un texto combativo, vamos, no un texto llorón. Muerta de padre, mis hermanos te acarician. En un hueco tan negro como los del espacio sideral, te quiero hasta más allá de las últimas estrellas. ¿Cómo hacer para que tu gravedad tan grave no los trague? Aléjense de la ventana y no pregunten, y no a mí, ¿por qué papá cuando llora muerde? Es mi padre el Padre Nuestro, que desde la infancia baja hasta el final de sus hijos toca la marcha fúnebre y obliga a morir con él. Muerta de padre, me protegen los gusanos de la tierra. Hermanitos, no puedo salvarlos sino a mí. Pero yo los amo, con toda la luz del sol, yo los amo. Ese texto es muy lindo, o sea, muy logrado. Bueno, amigos, Verónica Viola Fischer, un poquito más de la voz de nuestra autora del capítulo. Adelante, señor director, por favor. Tengo desprecio para dar, tangible, en mis testículos vacíos que supieron pisar campanas y colmar un tiempo futuro. Nunca quise ser un revolucionario profesional. Nunca quise leer música ni saberme un prodigio. Los órganos representativos terminan por corromper. La lengua, los ojos, el cerebro. Moverme, vibrar, abotonado a todo, espejo de un reflejo atento, eso requiero, agitar lo imposible de nuevo. Vía sensitiva y vía motora. Hay que entender mal todo lo dicho, todo lo escrito y todo lo hecho. Hay que entender nada, pero bien. Sentidos con estímulo, con entrada. Atentar contra el oído fue, atentar contra la vista fue. Imperio griego, romano, germánico, inglés, francés, yanqui. Atentar contra el gusto fue, atentar contra el olfato fue. Imperios persa, chino, ruso. Todo con grandísimas extensiones. Y si la forma es extensión del contenido, hay un solo imperio con gran contenido y que aún no tiene forma. Hay muchas formas de interpretación para ese único contenido. En el sistema nervioso, el tacto es el único sentido que tiene estímulo y además respuesta, entrada y salida. Notas para un agitador es el texto del cual Verónica Viola Fischer, nuestra autora del capítulo, nos ha leído dos textos, Coda el uno y el otro no tiene nombre. Verónica Viola Fischer esta noche en Contemporáneos. Si te digo que soy que baña el firmamento, si te digo que voy toreando la corrida de la vida, que soy el agua que recorre estos caminos, si te digo que soy el que baila paso a paso con la muerte.
Los Natas esta noche en Contemporáneos. Los Natas, Brian Eno y John Cale y Verónica Viola Fischer. Ese sería el triunvirato de esta noche en Contemporáneos. Tu casa cuenta. En Mendoza cada día sumamos más hogares para la gente. 2.300 viviendas entregadas. 4.000 viviendas en ejecución. 3.500 viviendas a iniciar. Tu casa. Un sueño que realizamos cada día. Mendoza. Espíritu grande. Colecciono porquerías, color y olor insano. Busco valor en el cartón, en el piso. La basura. Experimentales, super-unders, marginales, contemporáneos. ¿Cómo ser detrás un vidrio? Me ensucio todo y es mejor. Soy conocido por la que me espera en casa. Tercer bloque de Contemporáneos esta noche en torno a Verónica Viola Fischer, sus textos, algunas de sus opiniones. Y en este tercer bloque habitualmente hacemos algo muy sencillo para mí por lo menos, que es dejarme llevar por la portentosa voz de Pablo. Pablo se dedica algunas horas de su semana a encontrar un texto sintético del autor, de la autora del capítulo, y también se dedica a enojarse conmigo si le digo que ese texto se parece a la crítica o a la crítica literaria. Así que mejor lo que vamos a hacer es dejarnos llevar por la voz de Pablo, que nos va a leer su trabajo en torno a Verónica Viola Fischer. El de esta semana se llama El Infierni Yo. El primer plano de un cuaderno Rivadavia. Breves líneas de un dibujo interceptándose como oscuras telarañas. Cada trazo de la composición es una cuchillada, una muesca indeleble sobre la largura satinada de la hoja a cuadro. Nada hay ahí, en principio, que nos revele el trasfondo de soledad y devastación que, agazapado, rehuye a nuestra conciencia adulta. Nacho, un amigo psicólogo que trabaja en un centro comunitario de Extramuros, me muestra ese dibujo como quien pasa revistas por los rincones de una casa demolida, una casa de ceniza. Cada árbol, cada sendero y el columpio vacío dan cuenta de una iluminada forma del espanto. Sobre el rostro de la niña ha caído una gota espesa y putrefacta. En Hacer Sapito de Verónica Viola Fischer, nada está dicho de forma explícita. Solo la torsión violenta del lenguaje cotidiano, la correlatura banal de ciertas palabras infantiles, logra callar lo que, de todos modos, se dice. Que alguien ha sido violado porque alguien decide violarlo. La gota espesa y putrefacta, hijo de puta. Ante este espanto, las palabras trazo son un grito de auxilio, la señal precursora de ese oscuro día de justicia que llega o llegará. Ahí estaba el texto de Pablo. Muy interesante. Esto lo vamos a subir a nuestra página, ¿no? Bueno, la otra vez me dijeron que faltan programas, y es verdad, faltan programas, ya los vamos a ir poniendo a todos ordenaditos y en fila, cual patitos. Bueno, yo me he quedado con algo que tenía muchas ganas de leerles en torno a esto, a cuál es el punto de conexión entre escritura hecha por mujeres, acción del patriarcado y rótulo de literatura femenina. Sería el punto entre esas tres cosas. Había encontrado un muy lindo texto que es el prólogo a una antología de chicas que se llama Una terraza propia,
El prólogo lo escribió otra escritora que se llama Florencia Abate, estuvo en Contemporáneos en su momento, y en una parte, y no me voy a quedar con las ganas, aunque estamos jugados con el tiempo, dice ese prólogo: todas las categorías provenientes de las teorías de género son sencillamente herramientas conceptuales que tienen un escaso interés para la literatura y ningún interés cuando se les quita su fundamento político, ¿no? De hecho, la teoría de género es un hecho político. ¿Acaso que lo femenino sea hoy algo central en ciertos círculos constituya un epidérmico signo de ayornamiento? Sin embargo, en el origen había una lucha y las categorías surgieron como armas de combate. Las propuestas feministas de analizar la especialidad femenina en la literatura y en otros terrenos nacieron del deseo de transformar un sistema de conocimiento que se ve como producto de un sistema mayor, el patriarcal. Cualquiera que no quiera bastardear ese espíritu político deberá coincidir en que la noción de literatura femenina se ha vuelto reduccionista y funcional a la marginación de las escritoras. Totalmente de acuerdo con Abate. Sí, es más largo. Es mucho más largo, de todas maneras, pero obviamente que estamos jugados de tiempo, pero creo que lo que has leído vos recién y lo que se viene planteando desde que comenzamos el programa es que hay que mover cierto tipo de interrogantes a la hora de escribir, ¿no? O sea, me parece que es lo más importante, y a la hora de leer, ¿no? Leernos, ¿no? En este sentido. Lo que está planteando es que también puede haber una moda de la resistencia, ¿no? Como lo digo, por eso yo decía recién hasta qué momento también ciertos tipos de resistencia se transforman en un esquema vacío, que solamente es eso, y es un vaciamiento verdaderamente del impulso, digamos, de lucha que había en el comienzo. Entonces, en este sentido, con la literatura pasa con esto, está pasando con la literatura queer también, que teóricamente es un avance a esto, pero también se ha transformado en una especie de modelo para armar, modelito para armar, ¿no? Y claro, algo que se puede hacer en la carta. No digo todos, digo lecturas superficiales y también posicionamientos superficiales en torno a lo que es la poesía. Perfecto. Amigo Marce, llévenos a donde corresponda. Está sonando un tema hermoso de este disco de John Cale y Brian Eno, un disco que tiene varios años ya. Un poquito más de Viola Fischer desde el festival Salida al Mar, festival de poesía del año 2008, que contaba con un pésimo micrófono. Detrás del encierro asomó un tendón, blanco como la espuma del mar, y se pierde cuando debe seguir la orquestación del programa anuncia. De lo que no se puede hablar, mejor hacer. Los días están contados, son almejas negras y el guiso se cuece con hondos desconocidos. Y bien amigos, pronto a la despedida, pronto al chau chau, adiós, pasadísimos con el tiempo, nos quedó bastante material fuera. Hemos estado esta noche en torno a Verónica Viola Fischer, sus textos, algunas de sus opiniones. Y bueno, nos quedamos con muchas preguntas, justamente, viste, ahí se ve el hecho de que la entrevista ayuda, ¿no? Verónica Viola Fischer tiene muy pocas entrevistas porque también en las entrevistas que tiene hay como una reticencia al participar del juego de la entrevista, ¿no? Eso, no sé. Puede ser una estrategia, espero que sea una estrategia en realidad, sí, porque muchas veces cierto cripticismo, cierta necesidad de crear misterio a la Bartola, como se decía antiguamente, evidencia cierto vaciamiento de base, ¿no? O sea, un cierto vacío de base, ¿no? Mejor dicho. De todas maneras, como decías vos por ahí, obviamente el tema es mucho más amplio, pero es interesante ir planteando interrogantes. Nosotros vamos a volver seguramente con esto en torno a qué se entiende cuando hablamos de literatura femenina. ¿Existe la literatura femenina? ¿Está mal hablar de literatura femenina hoy por hoy? Simplemente literatura escrita por mujeres.
en qué si hay una diferencia con otro tipo de escritura, con otros escritos de mujeres que piensan de otra manera. Por casa, ¿cómo andamos? Se escribe literatura en Mendoza. Hay una editorial de chicas en Mendoza. Las editoriales que están surgiendo ahora, que hay que leerlas, porque hay que sentarse a leerlas. Bueno, me parece que es interesante que acá se abre y bueno, vamos a tener fin. Es un gran tema, mirá, debate. Todas las veces que nos juntamos con Pablo a armar el recorrido de los años, decimos, ¿por qué hay tanto olor a huevo? Son todos varones los que traemos. Y las chicas, ¿dónde están, loco? Y bueno, es todo un tema que no podemos agotar nunca y que, como dice Pablo, lo vamos a seguir pensando y reflexionando. Bien, el lunes que viene estamos con el chileno Yanko González. Exacto. Así que nos vamos a embarcar, nos vamos para Chile. Un programa movidito, ya vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias Marcelo Rojas al otro lado del vidrio, laburando fuerte. Un operador labura y mucho. Bueno, un beso. Chau. Muchas gracias por estar ahí. Y nos encontramos el lunes próximo a la misma hora y por el mismo canal. Adiós. Tu casa cuenta. En Mendoza cada día sumamos más hogares para la gente. 2.300 viviendas entregadas. 4.000 viviendas en ejecución. 3.500 viviendas a iniciar. Tu casa. Un sueño que realizamos cada día. Mendoza, espíritu grande.